Buenos días, mis hermanos en Cristo. Saludándoles como siempre en el nombre de nuestro Señor y deseando la bendición de nuestro Dios sobre sus vidas y sobre cada uno de sus hogares. Vamos a ir ahora a la Escritura. Iremos a la primera carta del apóstol Juan, al capítulo número 5, a los versos 13 al 15. Donde dice la palabra de nuestro Dios: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que les hayamos hecho. Tengamos un momento de oración. Padre amado, gracias, oh Dios, por este nuevo día. Gracias, Padre, por la bendición que tenemos de compartir esta tu palabra, oh Padre, de darla, de recibirla. Padre, deseando que sea hecho como siempre, te ruego en esta hora, oh Padre, bajo la instrucción, la iluminación, la dirección, el discernimiento del Espíritu Santo, clamando a ti, buscando tu rostro, Padre, haciéndolo con expectación, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mis hermanos, el tema que nos ocupa hoy está dentro del contexto de las maravillosas promesas de nuestro Dios y de nuestro Cristo en la oración. Mis hermanos en Cristo, ¿cuánta necesidad tiene la Iglesia de nuestros días de vivir esta experiencia y de estar ubicados dentro del contexto de las prioridades y de lo que el corazón de nuestro Dios quiere? La Iglesia necesita edificarse en la palabra de nuestro Dios. La Iglesia necesita doblar rodillas para poder glorificar al Dios del cielo y obrar conforme a su santa y divina voluntad. Pero más aún, mis hermanos, necesitamos estos dos aspectos de nuestra experiencia con nuestro Dios, para que podamos entonces adorarle en espíritu y en verdad y en la hermosura de su santidad. Así pues, hoy día vamos a ubicarnos dentro del contexto de esas promesas maravillosas de nuestro Dios y de nuestro Cristo en la oración para con nuestras vidas. ¿Quiénes son aquellos que oren y sean oídos por Dios? De acuerdo a lo que acabamos de leer, mis hermanos, se requiere el conocimiento de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y entonces dice el apóstol: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así pues, se requiere el conocimiento de esa vida eterna. Se requiere haber nacido de nuevo a través del sacrificio, de la presencia, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles que el apóstol Juan, en otra parte de esta carta, sugiere varias razones por las que escribe esta epístola. Pero como el evangelio que lleva su nombre, deja hasta el final el propósito principal.
en el Evangelio, escribió a fin de que los hombres creyesen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Mis hermanos, la vida eterna que recibimos ahora a través de nuestro Señor Jesucristo está dentro del contexto de todo el Evangelio de Juan. El propósito es que el ser humano abra su corazón y crea. Y en la parte final del Evangelio, en el capítulo 20, verso 31, dice allí el apóstol: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Digo de nuevo, en el Evangelio escribió, a fin de que los hombres creyesen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Su propósito, al escribirlo, fue, mis hermanos, el llevar a los hombres a esa experiencia de la vida eterna. Escribe la epístola a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Su propósito al escribir es uno, solo y muy sencillamente expresado: que sepáis que tenéis vida eterna. El Evangelio, pues, fue escrito para que tuvieran vida, y la epístola para que supieran que la tenían. Las palabras claves de la epístola son seguridad, confianza, saber y creer, así como vida, amor y fe. Esta confianza o intrepidez que viene del conocimiento y de la posesión de la vida eterna da por resultado una confianza con respecto a la oración. Quiero decirle, mis hermanos, que el apóstol en el contexto se está refiriendo a la oración de intercesión y a la oración de los hermanos, los unos para con los otros. ¿Cuánto necesitamos? Ese amor de nuestro Dios y de nuestro Cristo derramado, no dentro del contexto de la membresía de la iglesia, dentro del contexto de todos aquellos que nos dicen ser poseedores de esta vida eterna y de la salvación de la cual Dios ha hecho provisión para nosotros a través de su Hijo. De tal forma y de tal manera que el apóstol Juan en esta carta dice: si dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, estás viviendo una mentira. Así pues, mis hermanos, Dios oye a aquellos que están dentro de ese contexto. Dios oye cualquier cosa que le pidamos conforme a su santa y divina voluntad. En esa primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, verso 22, dice: cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Cuando vivimos una vida bajo la aprobación de nuestro Dios. Sí, mis hermanos, Dios escucha la oración del justo. Salmo 34, versos 15
al 18. Dice allí la Escritura: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová los oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Sí, mis hermanos, ¿recuerdan el texto en Romanos 5:1? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Justos, aquellos que son recipientes de la justificación, de nuevo, que se llevó a cabo sobre el monte Calvario bajo la misericordia de nuestro Dios. ¿A quién escucha? Nuestro Dios. De hecho, mis hermanos, nuestro Dios escucha a aquellos que se deleitan en Él. Salmo 37, versos 4, verso 5. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Y dice más aún: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Quiénes pueden orar y ser escuchados por Dios? Mis hermanos, los que conocen la vida eterna, los que guardan sus mandamientos. Escucha la oración del justo. Escucha, mis hermanos, aquellos que habitan en Cristo. Escucha aquellos que se deleitan en Él y encomiendan su camino a Él. Sí, y como acabo de decir, los que habitan en Cristo. Tenemos grandes y maravillosas promesas para aquellos que oran en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos las palabras del Señor en Juan capítulo 14, versos 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En ese Evangelio de Juan, en el capítulo 16, el Señor, en el verso 16 de ese capítulo 16, les dice a los discípulos: todavía un poco, hoy no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis. A causa de esto vino tristeza a los discípulos. Verso 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Verso 23. En aquel día no me preguntarán nada. Y dice allí el Señor: de cierto os digo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Ciertamente el Señor estaba hablando a los discípulos acerca de la prueba que iba a sobrevenir. Era la prueba de su crucifixión. ¡Qué gozo, mis hermanos! Cuando le contemplaron resucitado, ya vino el sello de la confianza y la confirmación de que efectivamente Él es el Hijo de Dios, el Cristo, el enviado para redimir nuestras almas, llevarnos a la vida del Dios que nos creó
e implantar en nosotros ese gozo eterno. Sí, a los que habitan en Cristo, a los que se dirigen a Dios ahora, bajo el contexto de esa preciosa paternidad, porque recordamos lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, verso número 12. Mas a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es a través de ese Hijo que nosotros ahora podemos llegar al trono mismo de la gracia de nuestro Dios. Mis hermanos en Cristo, y derramar allí nuestros corazones y esperar y aguardar en su misericordia. Y recuerden esto, mis hermanos. Estamos hablando acerca de poder comunicarnos personalmente con nuestro Dios y hacerlo de manera específica. Glorificarle, alabarle, agradecerle y llevar nuestras necesidades y circunstancias delante de su trono en el nombre glorioso de su Hijo. Y le recordamos a todos y a todos los que están escuchando, hay un solo medio para llegarse al Dios del cielo. Hay un solo medio para poder llegarse a ese trono de amor y de misericordia. Y esa es la persona de su Hijo amado. Y recordamos el texto que sé que muchos de ustedes conocen muy bien. Cuando el Señor dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Recordándoles a todos las palabras del apóstol Pablo a Timoteo en la primera carta, capítulo 2, verso número 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cuán importante es habitar en Cristo. Pero mis hermanos, quiero traer a la memoria de ustedes aquellas cosas que pueden servir de estorbo para no ser oídos por el Dios del cielo. La oración no ha de ser oída si hay iniquidad en nuestros corazones. Salmo 66, verso 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Cuando el pecado nos separa de nuestro Dios. Libro del profeta Isaías, capítulo 59, versos 1 y 2. He aquí nos ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, para no oír. Cuando tenemos un ídolo en el corazón, como se describe en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 14, verso número 3, donde habla en efectivamente cualquier cosa que el ser humano prefiere en lugar de Dios. Sus ídolos han puesto tropiezo delante de sus propios ojos. Nuestro corazón en su totalidad tiene que ser de nuestro Dios y de nuestro Cristo. El Dios del cielo no nos ha de escuchar cuando no perdonamos a otros. Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versos 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad,
Si tenéis algo contra alguno, dice, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuán importante es esto, mis hermanos? Porque este puede ser un gran estorbo para nuestra comunicación con nuestro Dios, para nuestra dependencia de la misericordia de Él sobre nuestras vidas. Vivamos la enseñanza del Señor, donde Él nos dice que si nuestro hermano nos ofende, que vayamos a Él en secreto, con el propósito de convencerlo, de hacerlo razonar. Si lo logras, dice el Señor, ganarás un hermano. Siguiendo el procedimiento. Si no te escucha, trae 2 testigos. Y si aún no escuchan, entonces se ha llevado a la congregación. Pero el propósito es la reconciliación, la restauración, procurando la salud espiritual de aquel que es más débil. Sí, mis hermanos, el Dios del cielo no va a escuchar la oración cuando dudamos. Carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versos 5 al verso número 7, dice ahí la Escritura: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y como expresamos anteriormente, tenemos que pedir conforme a su voluntad. Y mis hermanos en Cristo, aun cuando a veces nosotros no conocemos la voluntad de Él, el apóstol Pablo dice que para eso nos ha sido dado el Espíritu, el cual clama por nosotros con gemidos indecibles. Hay estorbos para la oración, mis hermanos, cuando pedimos mal. Dice el apóstol Santiago, en el capítulo 4 de su carta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque pedís mal. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Tenemos que pedir y rogarle al Dios del cielo que haga provisión de nuestras vidas conforme a nuestras necesidades, dependiendo, mis hermanos, de la promesa que tenemos ahora al pertenecer a su reino, donde si estamos habitando en Él, entonces todas las demás cosas serán añadidas, pero hay que habitar en el reino, como hemos expresado en otros mensajes anteriores. ¿No? Y esa bendición la tenemos, y todo con el propósito de glorificar al Dios del cielo, de traer gozo al corazón de nuestro Padre, para experimentar ese gozo de la aprobación de nuestro Padre Celestial en nuestros corazones. Qué hermoso
privilegio tenemos, mis hermanos en Cristo. Qué gran privilegio tenemos ahora y cómo debemos de mantener y preparar nuestras vidas, edificarlas conforme a la palabra de nuestro Dios y a través de la oración sin cesar, la oración continua, para que seamos llenos de la sabiduría del cielo a través de la presencia, el poder, la guía del Espíritu Santo. Qué hermoso privilegio tenemos, mis hermanos en Cristo. Como dice la carta o el tratado a los Hebreos, en el capítulo 10, comenzando con el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y la exhortación, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Maravillosas promesas de nuestro Dios, de nuestro Cristo, para nuestras vidas. Ese es nuestro deseo para con todos. Ese es nuestro deseo para la congregación donde estamos ministrando. Y de nuevo, para con todos aquellos que han de estar escuchando. Este es el Evangelio de la paz de Dios. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento mora en sus mentes y en sus corazones. Dios les bendiga. Tengamos un momento de oración. Padre amado, gracias. Gracias, oh Dios, qué bendito privilegio tenemos. Oh Padre, cuántas gracias te damos por ese sacrificio que se llevó a cabo sobre el monte Calvario y por ese momento donde el velo en el lugar santísimo se rasgó en dos y quedó abierto. Señalando, Padre, a lo que estaba sucediendo. Ese sacrificio nos abrió el camino, ese camino nuevo y vivo, hacia tu trono, oh Dios. Gracias por este bendito privilegio. Oh Padre, obra en cada una de nuestras vidas. Padre amado, rogándote, oh Dios, que tu Espíritu Santo haga la obra en cada corazón que está escuchando, de tal forma y de tal manera que, oh Padre, cada corazón caiga bajo convicción de lo alto, a través de la presencia y el poder del Espíritu Santo, para con toda visión espiritual poder ver y poder todos nosotros ver nuestras vidas delante de ti y buscar sanidad allí donde hace falta, oh Dios, para que no haya estorbos para este bendito privilegio y disfrutar, Padre, de tus promesas y de las bendiciones que tienes preparadas para tus hijos. Gracias, oh Dios. Trae paz y reposo a cada hogar que está escuchando, a cada vida y a la congregación, oh Dios.
buscando tu rostro, con el perdón de nuestros pecados, oh Padre, y con mucho agradecimiento, en el nombre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Y de nuevo, como siempre, Dios les bendiga a todos.